Rodar escenas con trenes puede ser muy peligroso y por eso se tomaron toda clase de precauciones en el rodaje de Imparable, un film que llega a nuestros cines este viernes con Denzel Washington al frente del reparto. 1206, dime. Hay un tren sin maquinista en dirección norte. ¿A qué velocidad? Viene directo hacia nosotros. Esta película está basada en hechos reales ocurridos en mayo de 2001 cerca de la ciudad de Toledo. Pero no en el Toledo próximo a Madrid, sino en Toledo, Ohio. Y es que un gigantesco tren de 47 vagones que partió de esa ciudad estuvo circulando sin conductor por un problema electrónico durante 2 horas, recorriendo 107 kilómetros y atravesando 3 condados. Y lo más grave de todo es que el tren transportaba casi 800 litros de ácido fenólico que se utiliza en pinturas y tintes y que es altamente tóxico. Ese tren era igual que un misil descontrolado lleno de armas químicas. ¿Qué carga lleva ese tren? 8 vagones con productos químicos peligrosos. No estamos hablando de un tren, sino de un auténtico misil del tamaño del edificio Crystal. Si quieren saber qué pasó con ese tren, tendrán que ver Imparable. Pero nosotros les vamos a contar cómo se ruedan las escenas de trenes más peligrosas. Jamás aprenderás. Batman Begins, por ejemplo, tiene una espectacular pelea dentro de un tren. Y parece una escena muy peligrosa, pero lo cierto es que se rodó sin peligro alguno para los actores en este plató, con un decorado del vagón a tamaño real ante un panel verde gigantesco sobre el que luego se añadieron los fondos por ordenador. Pero el momento más peligroso de la secuencia se rodó con estas maquetas, aunque eso sí, eran maquetas realmente grandes para que pudiesen tener el máximo grado de detalle. Ahora van a ver la colisión final del tren cuando la rodaron con las maquetas. Y ahora verán esa misma colisión, pero tal y como se ve en la película, y comprobarán que parece una escena mucho más peligrosa de lo que realmente fue. El verdadero peligro está en rodar escenas de trenes sin maquetas ni efectos digitales como en Octopussy, una de las películas de James Bond protagonizadas por Roger Moore. Cuando se rodó no existían los efectos por ordenador, y por eso al rodar esta escena tuvieron que poner realmente a un hombre encaramado a un tren en marcha. Desde luego no era Roger Moore, sino su doble, un especialista llamado Martin Grace, y este pobre hombre estuvo a punto de morir filmando la escena del tren. Póngase en pie, general. Va usted a detener este tren. Esta escena se rodó en una vía férrea de Cambridge, en Inglaterra, pero los productores de Octopussy cometieron un peligrosísimo error. No revisaron toda la vía. Y por eso no sabían que en cierto punto del trayecto había un poste de cemento de casi 1,5 metros de altura justo al lado de la vía. El tren pasó por allí a toda velocidad, precisamente cuando el especialista Martin Grace estaba colgado en el lateral de un vagón, en plena trayectoria de impacto con el poste de cemento. Y efectivamente, el especialista chocó contra el poste. Demasiado tarde. Ahora van a ver las imágenes documentales de aquel accidente. Fue todo tan rápido que apenas podremos ver el poste de cemento, pero sí se apreciará el dramático impacto que sufrió el cuerpo del especialista. Se va a llevar el golpe ahora mismo. Véanlo. Veámoslo de nuevo. El impacto fue tan grave que el poste de cemento le arrancó al especialista un trozo de carne del muslo y además le rompió la cadera, una pierna, un brazo y varias costillas. Y aún así el especialista no se soltó del vagón. A pesar del fortísimo impacto logró mantenerse agarrado a la pared del vagón solo con sus manos. De haberse soltado, lo más probable es que hubiese muerto al chocar contra el suelo o arrollado por el tren. Pero por suerte se mantuvo bien sujeto y después de pasar 6 meses en el hospital y de muchísimo tiempo de rehabilitación, el especialista se recuperó por completo. ¡Tengo que alcanzar ese tren! Después de este accidente, completaron la escena del tren utilizando los trucos más simples y anticuados para evitar peligros. Así, la parte de la escena que estamos viendo ahora no se rodó en un tren en movimiento, sino en estos vagones suspendidos en el aire por una grúa. Y bajo el vagón no había ninguna vía férrea, sino un simple rollo de tela pintada con dibujos de las traviesas de la vía. Ve a ver. Presten mucha atención. En esta pelea parece que Roger Moore está a punto de caer a las vías y que el tren circula a toda velocidad. Pero en realidad el tren está quieto y lo que vemos debajo de Roger Moore no es más que el rollo de tela pintada que estaba enganchado a 2 bobinas giratorias para que la tela diese vuelta sin parar.
En resumen, en planos como este, es el suelo el que se mueve y no el tren. La semana que viene desvelaremos otros trucos para rodar sin peligro escenas de trenes en la segunda parte de este reportaje, y podrán ver cómo se rodó este momento de Superman. Pero dejemos al hombre de acero y vayamos con Hugh Jackman, porque él es el protagonista de El truco final, la película que ofrecemos esta noche. Prepárense a descubrir el dato más sorprendente de su pasado. Tenemos un pacto de confianza.